Trabajamos siempre con el fuego. Todos somos seres de luz. Nuestra raíz corporal. Ella ahora va a tener un sueño confortable. Bienvenidos, estimados, una vez más a nuestro canal. Yo encantada de tenerles aquí nuevamente. En estos días he estado leyendo los comentarios de mis videos. Realmente estoy muy feliz y muy agradecida por la acogida que me han dado. Les envío desde aquí de Ecuador un eterno y fraterno abrazo y muchas bendiciones y llenos de energía. El día de hoy, queridos amigos, estamos con Jimena. Ella nos ha estado comentando brevemente de que ha tenido ciertas dolencias. Entonces, el video de hoy, también pensando en ustedes, vamos a enfocar relacionado a lo que tiene ella para que pueda ayudar a nuestra querida audiencia, ¿sí? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás? Bueno, coméntanos, Jimena, ¿qué es lo que más o menos te estaba perturbando en estos días? Pues en estos últimos días estoy llena de estrés, dolor de cabeza, no puedo dormir, con pesadillas. Entonces no sé si hoy me vayan a poder ayudar mediante toda esta sesión. Muy bien, amigos. Como nos ha manifestado Jimena y tal vez nuestra audiencia en casa tenga ciertas situaciones similares a los de ella. Lo que es la falta de sueño, pesadillas, situaciones que a buen motivo de la vida llegan a perturbar nuestra calma y tranquilidad al momento de poder descansar. Sí, para el día de hoy vamos a usar lo que son elementos de la madre tierra y agua para poder hacer una descarga energética de lo que es sus pensamientos, una descarga de sangre de la corona, ¿sí? Vamos a usar lo que es trigo, vamos a usar cepillos y vamos a usar lo que es tierra negra para llevar el tiempo a cada uno de ellos. Y también un instrumento muy utilizado tradicionalmente como la flor de campana. Espero les guste mucho. Saludos desde Ecuador. Vamos a comenzar. Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar haciendo contacto piel a piel para relajar los nervios y los músculos, ¿sí? Nuestra querida Jimena, vamos a pedir que se relaje, que suelte todo aquello que le perturba el sueño y la tranquilidad. Vamos a conectar nuestra esencia con nuestros elementos de aromaterapia, sintonizando nuestra energía con el sol y la luna, conocido también en otras culturas con el yin y yang, el bien y el mal, nuestro ángel interno y todo aquello conocido como demonios que tal vez nos pueden confundir y perturbar. Vamos a realizar un pequeño masaje facial. Quiero que se relajen, que cierren sus ojos. Estoy aquí con ustedes. Estoy junto a ustedes. Vamos a cepillar su cabello. Vamos a usar lo que es nuestro pequeño instrumento regulador de tiempo y aire, reloj de arena negra. Vamos a hidratar la piel con aceite de naranja y almendras. Vamos a distribuir perfectamente por nuestras manos.
Los inciensos son dador de vida. El quemar todo lo viejo, todo aquello que no sirve ni favorece nuestro crecimiento personal. En nuestra cultura indígena trabajamos siempre con el fuego, el humo, que como el ave fénix volvemos a resurgir de entre las cenizas. Todo aquello que les aqueja lo vamos a llevar a la parte superior de nuestro cuerpo. Arrastramos todo eso para poder liberar. Pido que su cuerpo suelte todo aquello que les aqueja. Quiero que se concentren en mi voz, que se dejen llevar por las ondas que transmite. Vamos a trabajar un poquito. Voy a bajar esto, Jimena, desde el área de nuestro ombligo. Vamos a llevar todo esto a colocar sentimos y trabajamos al ritmo de nuestro corazón. Escuchamos las palpitaciones del cuerpo. Nos conectamos a cada célula. Nos reencontramos con nosotros mismos. Somos hijos de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Pido que me ayuden a guiar todas esas malas tensiones que están en ella, que me permitan ayudar. Somos energía. Tenemos que dejar que todo eso fluya. Cada emoción que nos agobia, el sobrepensar una situación, episodios de ansiedad, hacen que nuestro cuerpo enferme. Si nuestros chakras se encuentran bloqueados, algo en nuestro organismo no va a funcionar bien. Los sueños y las alteraciones que sufrimos muchas veces es por falta de conexión con nuestro último chakra, que se encuentra aquí en la parte superior del cuerpo, en la coronilla. Entonces vamos a concentrarnos y enfocarnos en todo aquello que nos aqueja. Vamos a contar para poder liberar en tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Sentimos como todo eso que nos aquejaba se ha concentrado en la parte superior. Vamos a ayudar a Jimena con su desbloqueo. En este caso voy a necesitar su cabello para poder soltar y que cada célula de su cuerpo en ella misma se conecten con todos los elementos que tenemos el día de hoy. Todo esto ayuda mucho. Tenemos que reconocernos como los hijos de la naturaleza que somos. Volver a conectar con nosotros mismos. Muy bien, vamos a trabajar con su cabello ahora. Permíteme, Jimena. Muy bien. El estado de nuestros pensamientos muchas veces se va a reflejar en nuestra piel y en nuestro cabello. Después de esto vamos a ver cómo cada célula va a mejorar y se va a empezar a nutrir mejor. Y uno de los primeros indicativos es el cabello. Sentimos y pedimos que la madera se lleve toda esa energía que está atascada. Así como cada árbol echa raíces en su interior para poder crecer y florecer. Pedimos que los pensamientos de Jimena sean igual, que florezca. Somos seres de luz y amor. Somos seres de energía. Y tenemos que vibrar alto. Estamos destinados a la abundancia de nuestra vida y nuestros propósitos. Vamos a desenredar. Vemos cómo los pensamientos se han distorsionado. Desenredamos todo. Hay un largo camino por recorrer y una corta vida que vivir. Muy bien. La madera ha cumplido su función. Vamos a hacer el último retoque de cepillado.
canalizar todo aquello que le está agobiando. Podamos ser libres de nuestros propios pensamientos destructivos que nos impiden avanzar. Eliminar esos bloqueos. Nuestra tarea más importante en esta vida es poder comprendernos y estudiarnos a nosotros mismos. Reconéctense con su ser de amor y luz que son. Estoy con ustedes. Los guío, los acompaño y les ayudo. Vamos a cepillar suavemente. Sentimos como todo el sistema nervioso se ha relajado. Todo en nuestro cuerpo nos da un indicativo. Solo tenemos que saber observar. De muy buenos observadores. Todo se empieza a soltar. Nada queja. Todo pasa. Es un placer para mí poder ayudarlos. Es una bendición poder guiarlos. Todos somos seres de luz. Somos nuestro mejor y mayor proyecto en la vida. Vamos a respirar profundamente. Sientan cómo sus pulmones se llenan de aire. Respiramos, retenemos, soltamos. Muy bien. Vamos a hacer los pequeños y últimos toques. Como cada estación de primavera, otoño, verano e invierno, muchas cosas tienen que salir, como las flores de otoño. Tienen que caerse y dejarlas ir para que puedan florecer en su nuevo estado, en su nueva conciencia. Ahora vamos a conectar con agua. Vamos a conectar con agua para que ella pueda, el agua, al igual que la dirección de un río, fluya. Y así fluya sus pensamientos, sus proyectos. Porque si tenemos pensamientos que bloquean nuestros proyectos, no se puede avanzar correctamente. Es necesario poder desbloquear. Y estamos aquí para ayudarlos, para poder guiarlos en todo este proceso. Todos los nervios fluyen, la sangre corre. Y el agua es el elemento universal de disolver. El agua es vida.
la vida que tenemos, el aire que respiramos. Nada existiría sin él. En dirección del agua dejamos que todo fluya. Muy bien. Vamos a proceder a descargar todo eso, la cargazón de sangre de la corona de Jimena en agua. Previo a la conexión de agua, vamos a trabajar en el área de la nuca para tener un desbloqueo correcto. Querida Jimena, voy a abrir esta parte, sí. Solo vamos a hacer una pequeña conducción del tejido, de la epidermis y de los nervios sensitivos, ya que la espalda es el mayor, donde tenemos mayor cantidad de nervios. Aplicamos un poco de aceite de naranja y almendras. Estimulamos previamente los músculos de la espalda para que estos se descompriman y nos permitan llegar de mejor manera a los nervios. Siempre de manera circular. Vamos a trabajar en dirección de los músculos, de forma ascendente, descendente y transversal. Hacemos pequeños movimientos repetitivos. Para guiar la conducción de este masaje. Tenemos tantas variedades, pero siempre va a ser cada uno enfocado al paciente que tenemos. Para estimular el sistema sensitivo de la espalda, nos vamos a ayudar
En forma circular para la renovación celular, pedimos que el cuerpo y los nervios se suelten y nos permitan ayudar a Jimena, ayudarlos a ustedes en casa. Somos uno solo, somos energía conectándonos. Es un placer para mí estar junto a ustedes y poder ayudarlos. Muy bien. Sentimos un cambio total. Arrastramos todo eso a cada hebra del cabello. Vamos a realizar un pequeño acomodamiento. Siéntanse libres. Vamos a generar un poco de presión y liberar. Los músculos que rodean nuestro cuello, desde la parte frontal y posterior del cuerpo, son los que más endurecen y se estresan, ya que cargan con toda la presión de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro como tal, la presión sanguínea, que es una dirección de la sangre que sube y baja. Y a veces el estrés, los bloqueos emocionales, sobrepensar situaciones, hacen que estos músculos carguen con toda esa tensión. Entonces vamos a liberar. Ejercemos presión y liberamos. La unión de nuestra columna, nuestra raíz corporal y lo que somos y queremos. El estar aquí y ahora es en esta pequeña parte. Subimos, bajamos, presionamos y liberamos. Nuestro atlas y axis se vuelven a alinear. Estamos listos para conectar en agua. Muy bien. Vamos a colocar esto en el cabello de nuestra querida Jimena.
los espíritus del agua, el sol y la luna, que existen y coexisten en un mismo lugar. Vamos a pedir nos ayuden en esta ocasión con esta persona, con este ser de luz y amor. El agua es dador de vida, de purificación y de amor. Vamos a colocar su cabello. Pedimos que el agua se lleve todos esos problemas que nos aquejan, que corre y sigue y nos guíen en nuestros deseos y pensamientos. Que el agua alimente nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Enriquecemos y nutrimos todo aquello, esos proyectos, esos sueños. Notamos como el agua empieza a tornarse de otro color. Pedimos que deje fluir en su sangre, en su sistema nervioso, simpático y parasimpático, todo aquello que le puede estar afectando en su organismo. Sentimos como quema cuando tenemos cargazón de sangre. Esto es algo que también nos podemos guiar de plantas que están en la naturaleza para que nos puedan ayudar. Muy bien. Vamos a culminar esta guía de liberación con uno de nuestros elementos fundamentales, que es la flor de campana, que es nativa y oriunda de Chile, Perú, Colombia. Muchas veces es conocida como mala hierba, pero esta es una flor que nos ayuda a reconectar y a guiar los sueños y pensamientos. Siempre colocarlo en la corona principal de nuestro cuerpo va a ayudar a absorber todas esas energías y nos va a ayudar a canalizar con el agua. Es utilizada en muchos rituales, limpias,
tiene diferentes efectos y utilizaciones. En este caso la vamos a usar para que nos pueda y ayude a liberar pensamientos de bloqueo y ayuden que los pensamientos florezcan, sean nuevos y llenos de vida, se conecte nuestro espíritu y nuestra energía. Recordemos que en este caso lo usamos de esta manera. No se recomienda ingerirlo en infusiones o en algún otro método de uso de ingesta, ya que tiene componentes que pueden perjudicar nuestra salud. Hacemos un uso superficial, pero necesario de la naturaleza. Todo lo dado en este mundo es útil y necesario cuando es bien aplicado. Notamos el cambio de la parte inferior de la flor de campana. Vamos a guardar un poco para la parte frontal. Hemos extraído de la parte posterior de la corona de la cabeza. Muy bien. Guardamos y secamos esta parte. Ahora vamos a pedir a Jimena que se ponga en la parte frontal, por favor. Enfocamos y guiamos que la clorofila guiada en esta planta, la luz captada por ella, ayuden a alimentar los pensamientos, la vida y proyectos desde nuestra fuente madre, nuestra conexión con el universo, la tierra, que somos hijos de luz y amor. Guiamos cada uno de los chakras. Ella ahora va a tener un sueño confortable, va a poder descansar, va a poder sentir su cuerpo liviano y su mente ágil para los proyectos que ella tiene, sus proyectos tan importantes de vida. Todos tenemos una misión y es nuestro deber descubrirla. Estoy aquí y ahora. Todo se ha ido. Respiramos, retenemos, soltamos. Que todo se vaya con el agua. Vamos a alimentar las nuevas células, los nuevos pensamientos. Todo, todo, todo.
Vamos a alimentar con el T-Ego en forma de espiga que alimenta, nutre y siempre crece en forma ascendente. Nunca se retiene. Con la cabeza en alto, siempre hacia nuestros proyectos. Porque somos y seremos siempre seres de luz y amor. Dicho, hecho, está, así es y será. Todo. Ahora estás bien. Estás muy bien. Nada te falta. Todo lo que tienes es justo y necesario para que puedas seguir con tu vida. Muy bien. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado mucho. Hemos terminado por el día de hoy. Querida Jimena, ¿cómo te sientes? Muy relajada. Me alegro mucho. Nos vemos en una próxima. Un abrazo fraterno para todos ustedes.